llegado para la tierra, el remanente de América del Sur. Semillas sin transgénicos, las mejores flores con los mejores colores. Colores del arco iris, donde jugarán los niños de la nueva humanidad de conciencia. Donde jugarán los niños de la nueva humanidad de conciencia. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal Coricancha, como todos los viernes, que están invitados cordialmente. Les traemos hoy un tema de mucha importancia, que es el remanente. Vamos a conocer acerca de lo que es un remanente, cuál es la mecánica que maneja y cuál es la importancia que tiene conocer acerca del remanente para el hombre de este tiempo. El remanente significa lo que queda, ¿no? Lo que supervive después de una crisis, después del caos, después de la guerra. Y nosotros sabemos que como humanidad, como planeta, con todas las circunstancias que estamos viviendo en este tiempo, nos vemos abocados a cualquiera de estas situaciones. Todas las señales nos indican que en cualquier momento algo de esto puede suceder. Y la pregunta es, ¿cómo humanidad nos hemos preparado para enfrentar estas eventualidades? Estos planes perversos que se ciñen sobre nosotros como humanidad. Pues el remanente, como bien sabemos, es lo que queda, pero no es lo que queda material. Es la vida que supervive, es el hombre que supervive a todas esas situaciones de caos, pero no es una supervivencia que se dé por obra y gracia, por la suerte, como se pueda llamar, o porque me tocó, no. Es una supervivencia que se da gracias a unas condiciones de vida, de cambio, de mutación que se debe dar dentro del hombre. Vamos a hablar de las clases de remanente para poder ir comprendiendo cómo es que se da este proceso de remanente para esta humanidad. Entonces se habla de remanente físico y de remanente espiritual. El remanente físico se refiere a las tierras, se refiere al planeta, que es ese gigantesco remanente que alberga hasta hoy a esta humanidad. No en las condiciones en las que el hombre merece vivir, no en las condiciones en las que el ser se debe manifestar, sino sometido a condiciones que no son las que nos corresponden, sometido a condiciones que este sistema nos ha impostado. Los remanentes, así como el planeta lo es, también hay lugares que se destinan como remanentes, como esos sitios donde se va a albergar la vida después de todo lo que se avecina para nosotros como especie. Son esos lugares que se tienen que preparar, esos lugares debe brindar una condición especial para que prevalezca. Y somos nosotros como humanidad, como hombres que habitamos este planeta, quienes nos tenemos que dar a la tarea de tener esos espacios listos para albergar a la humanidad que quedará después de todo lo que se avecina en estos tiempos finales. Entonces esos remanentes físicos se dice que deben tener unas condiciones especiales, y esas condiciones son que deben ser sitios que deben estar a una altura máxima superior a 1200 metros, tal vez más. Deben ser espacios que no se encuentren cercanos a las ciudades, a todo lo que significa bullicio, a todo lo que significa condiciones totalmente materiales para el hombre que habita en las ciudades, condiciones que no le permiten al hombre reencontrarse consigo como ser mismo. Entonces esos lugares tienen que estar apartados por eso, tienen que ser sitios en completa naturaleza, sitios que tengan agua, que tengan buen clima, tierras cultivables, espacios donde se pueda desarrollar toda la creatividad que nosotros como seres humanos tenemos, y donde el hombre pueda volver a esa conexión con la naturaleza, a establecer esa conexión que se le ha quitado, que se le ha robado, y que debe darse lo que siempre se ha dicho, que el hombre y la naturaleza son uno. Entonces, en cuanto a espacios físicos, esas son las condiciones que se pretenden en estos sitios que serán los remanentes del futuro. También se habla
del remanente espiritual, y ese tiene que ver concretamente con el hombre que debe reconocer que no solamente basta con los espacios físicos como remanente, sino que es él el que tiene que crear y descubrir ese remanente en su interior, abrir todo lo que alberga en su corazón y empezar a sacar de él todo lo que no le permite reconocerse como hombre remanente, como el hombre que estará en condiciones el día de mañana, en un futuro no muy lejano, de albergar y recibir a todos aquellos que supervivan después del caos. Aquellos hombres que en determinado momento han hecho un trabajo en sus vidas, han tenido una condición distinta al común y corriente de los hombres que se ven inmersos en el error, en la equivocación, en todo lo que se le ha enseñado al hombre que no le corresponde a su naturaleza. Entonces esos hombres que supervivan y que vayan a poblar esos remanentes deben estar en una condición espiritual superior, deben tener una condición totalmente distinta de conocimiento, de sabiduría, de trabajo interior para poder recibir a todos aquellos que llegan buscando respuesta, que vienen ya, como les dije, con un trabajo adelantado, pero que vienen buscando respuestas superiores a todo lo que les acontece en su vida y a todo lo que han podido percibir y con lo que no han estado de acuerdo para vivir. Entonces ese remanente espiritual como tal tiene esa condición donde el hombre tiene que aprender a vivir en armonía, a tener una convivencia con inteligencia con los demás hermanos que permanecen con él dentro de estos espacios. El hombre tiene que aprender a vivir en paz, sin odio, sin ira, solamente sustentado en el amor, que es el que ha logrado desarrollar y albergar dentro de su corazón, o descubrir ese amor que ha habido siempre, que ha estado siempre dentro de su corazón. Entonces esas son las condiciones, son las características que le dan al hombre esa condición de ser espiritual y que por lo tanto él ha dentro de sí ese espacio, ¿no? Ese espacio que lo hace diferente al común de los hombres y que es lo que le permitirá entregar esa claridad, esa verdad y esa fuerza a todos aquellos que lleguen buscando respuestas a estos sitios. Entonces, ya conociendo lo que son, lo que es un remanente, las clases de remanentes que hay, porque es muy claro, remanente físico y remanente espiritual, ya nosotros podemos empezar a preguntarnos y a ubicarnos. ¿Qué estoy haciendo en mi vida, en mi diario vivir, para poder construir dentro de mí ese remanente espiritual que es el que me dará la condición para poder poblar estos espacios que son los que realmente brindan la esperanza para la continuidad de la vida de esta humanidad? Por lo tanto, podemos darnos cuenta, si nosotros damos una mirada a todo lo que se ve en este mundo, hay espacios maravillosos, aún en las propias montañas, fincas, haciendas que tienen unas condiciones increíbles, espectaculares, con tecnología, con cultivos, con absolutamente todo lo necesario para que se dé la vida en esos sitios. Pero ¿qué pasa? Si los hombres no están preparados internamente, si no han hecho su trabajo espiritual, si no han trabajado en su interno para dejar el error, para aprender a convivir, para tener una convivencia sana dentro del amor, dentro de la comprensión, sencillamente todo lo que se ve a nivel de materia no se sostiene, porque el verdadero remanente es el que crea al hombre dentro de su corazón. Si ese remanente no existe, los demás lugares no tienen nada razón de ser, porque mientras el hombre viva ese caos que vive internamente, no importa al lugar que vaya, allá va arrastrando esa miseria. Y ya nos hemos dado cuenta por todo lo que vemos a diario, que en esas condiciones el hombre no puede supervivir. Por lo tanto, es importante tener claridad acerca de la importancia de conocer el remanente espiritual. Continuamos con este aprendizaje acerca del remanente y vamos a aprender cómo se nos muestra el remanente a través de la profecía, porque se habla de un sitio
de un sitio profético específico, que es la Reina del Sur, y nos habla de ello Mateo 12:42 y Lucas 11:31. Y la cita bíblica dice textualmente: la Reina del Sur se levantará en juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. O sea, la Reina del Sur es América del Sur, Suramérica, nuestro continente, nuestro territorio. Ese sitio que en este momento tiene puestos los ojos de las grandes potencias de este planeta, y ya hemos podido sentir en carne propia lo que ha acontecido con nuestro hermano vecino, que deliberadamente esas grandes potencias determinan, se denominan, se sienten como dueños de este lugar y no tienen ningún problema en generar invasión y apoderarse de todos los recursos que aquí se dan. Este lugar, que por profecía está detallado, porque se convierte en la esperanza para la humanidad. Este lugar como remanente final, donde existen absolutamente todos los recursos que le pueden permitir al hombre la supervivencia o la sobrevivencia, en el sentido de las cosas materiales. Es acá donde hay agua, alimento, madera, flora, fauna, vegetación en abundancia. La naturaleza, la vegetación es exuberante. Las condiciones para la vida en este continente están completas, cosa que ya no sucede en otros lugares del planeta. Por lo tanto, este es un lugar que está detallado también en las profecías de Parravicini, donde se dará lugar a esos remanentes que albergarán al resto de la humanidad que sobreviva a ese caos que se avicina. También la carta de Daniel, la carta 11 de Daniel, que habla al remanente del final, a esos hombres que ya se sabe que por profecía van a supervivir, van a sobrevivir a todo lo que se avecina. Daniel habla en esa carta a esos hombres del remanente que deben cumplir unas condiciones específicas que ya se deben estar dando dentro de ellos mismos, y que esas condiciones específicas tienen que ver con lo que hablábamos inicialmente, pero para poder llegar, como lo pide la profecía de Daniel, a cumplir con esos requisitos, el hombre debe tener un conocimiento especial, un conocimiento específico que viene de las estrellas, y debe estar sellado, debe contener el desatar de los sellos, de los 7 sellos. Por lo tanto, estas condiciones son imprescindibles para que el hombre pueda iniciar ese plan de remanente dentro de sí mismo. También esta carta de Daniel le muestra al futuro remanente de esta humanidad cómo, bajo qué condiciones le ha tocado sobrevivir en este mundo, bajo qué condiciones de esclavitud, de subyugamiento, bajo qué condiciones de adversidad, gracias a esos 4 poderes que se ciernen como sistema sobre la humanidad hoy en día. Porque ya en otras ocasiones hemos hablado cómo esa economía, la política, las religiones y las filosofías, cómo se han ido contra el hombre y lo han condicionado dentro de un sistema que no le han permitido reconocerse como lo que realmente es. Por lo tanto, esta carta de Daniel muestra, primero que todo, al hombre todo ese sistema que se cierne sobre él, que debe conocer para poder comprender qué es lo que debe dejar atrás, qué es lo que debe dejar de lado, y empezar a descubrir lo que él realmente como ser es, y poderse reconocer como ese hombre remanente del final, ese hombre remanente que va en pos de un conocimiento superior, de una inteligencia superior, ese hombre remanente que va en pos de conocer lo que es el verdadero amor, que son las herramientas espirituales que le permitirán mostrarse como tal, y que le permitirán lograr esa supervivencia que solo se da a través del espíritu. Por lo tanto,
Esta profecía no se equivoca. Esta profecía simplemente está detallando a todos aquellos hombres que desde tiempo se han escogido como tal. Desde esos hombres que de tiempo a través de las encarnaciones, se vienen reconociendo como esos artífices de esa esperanza para la humanidad. También hay varias citas bíblicas que nos hablan de donde se hace relación a ese remanente final y nos habla de ello Apocalipsis 12:7. Cuando dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer, siendo la mujer la humanidad, y se fue a hacer guerra contra ella y contra su descendencia, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea que cuando se dice que se va a hacer guerra contra esa humanidad, contra esos descendientes, es contra ese grupo, contra esa manada pequeña que es la que supervive a todo ese caos, y que esos hombres tienen una condición grande, y es que guardan los mandamientos, guardan las leyes del Padre Creador y el testimonio de Jesucristo, porque es parte fundamental de lo que debe lograr el hombre remanente, es lograr cumplir con la ley de la creación, con las leyes de la creación, pero más importante aún, crear ese Cristo dentro de él mismo, contener toda esa enseñanza, toda esa sabiduría, que es la que le va a permitir albergar, recibir dentro de estos lugares detallados como remanentes a todos aquellos que van a sobrevivir y supervivir después de todo el caos que se avecina. Entonces, proféticamente todo esto ya está escrito, ya todo esto se sabe. Hay otra cita que es Apocalipsis 4:14 y dice: estos son los que no se contaminan con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, pues son por donde quiera que van. Fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. O sea que aquí en Apocalipsis 14:4 se está hablando de unas condiciones que tienen esos hombres remanentes, ¿cierto? Dicen que son los que han permanecido vírgenes. Vírgenes en muchos sentidos, porque no han contaminado más su corazón, porque ya no albergan toda la basura y la inmundicia de la cual con la cual lo ha contaminado este mundo, sino que han blanqueado sus vestiduras, sino que han dejado atrás a ese hombre viejo y han logrado guardar dentro de sí toda la enseñanza de Jesús el Cristo, toda la enseñanza del Padre Eterno, para poder llegar a constituirse como ese pequeño grupo, como esas primicias, como esos hombres que dieron los primeros pasos para prepararse con conocimiento, con sabiduría, con sellos, y poder tener respuestas en un momento específico el día de mañana. También nos habla Apocalipsis 7:14. Dice: estos son los salidos de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. O sea, se habla de aquellos que han sido capaces de salir de la tribulación y que han sido capaces de emblanquecer sus vestiduras, o sea, han sido capaces de salir del error, de salir del pecado, de hacer ese trabajo con las condiciones que se requieren para el hombre remanente y poder llegar a cumplir con ese propósito para el cual ellos mismos se han seleccionado. Por lo tanto, desde Apocalipsis 7 se detalla a ese grupo de hombres que han dado ese primer paso y que albergan en su corazón a todo ese resto de humanidad que en determinado momento llegará. Entonces, hay un código de la lógica, el cual quiero leer porque es el que sustenta todo ese proceso que se ha venido dando y que se debe estar dando en todos los hombres que sientan dentro de su corazón ese propósito de remanente. Y se habla en el código 15 del hombre, el nuevo hombre espiritual. Así os digo, aquí en este planeta llamado Tierra, como resultado de múltiples experiencias evolucionarias, se está conformando un nuevo hombre que poblará este lugar del vastísimo universo, con los componentes necesarios para su óptimo desarrollo mental, espiritual.
que logrará alcanzar nuevos y altos niveles de conciencia en su camino hacia el conocimiento universal de la gran conciencia creadora. Este código está detallando todo ese proceso en el interno del hombre, el cual le entrega unas condiciones especiales para la supervivencia dentro de los remanentes. De eso es que se nos habla, de toda esa condición espiritual que el hombre debe desarrollar en su interno para poder poblar estos lugares. Y precisamente en este momento entramos a una parte que tiene que ver con las condiciones necesarias para poder estar dentro de un remanente. Entonces se habla de una convivencia con inteligencia. ¿Cómo será eso? Convivir con inteligencia. ¿De qué clase de inteligencia se nos estará hablando? Porque ya sabemos que dentro de este mundo, con todo lo que vemos, se manifiesta un nivel de inteligencia el cual siempre se está alabando, siempre se está halagando la gran inteligencia que el hombre ha alcanzado. Pero es esa inteligencia que la desarrolla en la tecnología, en la ciencia, en tantas cosas donde supuestamente se manifiesta la inteligencia, pero resulta que esa convivencia y esa inteligencia que se debe manifestar dentro de los remanentes debe ser a un nivel totalmente diferente, debe ser a un nivel espiritual, porque dentro de esa convivencia con inteligencia se tienen que dar unas condiciones, valga la redundancia, o un aprendizaje que tiene que ver con la tolerancia, con la humildad, con el compromiso, con el trabajo interior, con el perdón, dejar atrás la ira, el rencor, dejar atrás todo lo que no le permite al hombre desarrollar ese trabajo interior. Tiene que aprender acerca de su identidad, de reconocerse como lo que realmente es. Entonces, dentro de esas condiciones, se detalla claramente lo que nos enseña ese código de la lógica, donde ya dentro de este mundo, dentro de este planeta, dentro de este mundo de materia en que nosotros vivimos, tienen que estar sobresaliendo esos hombres que están trabajando dentro de sí para lograr esa condición que los hace merecedores de llegar al remanente. Entonces, esa carta de Daniel también habla mucho, volviendo un poco al tema, de toda esa condición que el hombre debe tener, ¿no? Y que es una condición que la recalca Daniel acerca del hombre, porque existe la certeza de que el hombre contiene dentro de sí toda esa capacidad y toda esa sabiduría para poder dar la respuesta como hombre remanente. O sea, está escrito dentro del corazón del hombre toda esa capacidad de ser un hombre con todas esas condiciones. Entonces, dentro de todas esas condiciones que nosotros debemos conocer para llegar a ser hombre remanente, está la enseñanza de Juan, ¿no? Que Juan representa el trabajo interior. Y precisamente Juan nos habla de una exigencia que tiene que ver con nosotros, y es trabajar en un cuerpo limpio, trabajar en un corazón puro y trabajar en una mente llena de conocimiento, que son exigencias que nos permitirán con ese trabajo continuo, con ese trabajo arduo, de alcanzar esas condiciones que nos harán merecedores de llegar a los remanentes. Porque es importante el cuerpo, es importante el conocimiento y es importantísimo lo que el hombre alberga dentro del corazón. Son tres aspectos que se deben trabajar al unísono. Un cuerpo limpio para albergar ese espíritu nuestro, ese espíritu que nos pertenece, ese espíritu que vamos conformando cada día. Trabajar ese pensamiento, trabajar esa mente nuestra, llenarla del conocimiento de luz, no del conocimiento que ha embolatado al hombre en este mundo, no. No queriendo decir que no sea importante lo que el hombre desarrolla en este planeta para su sobrevivencia, sino ese conocimiento superior, ese conocimiento de las leyes eternas, ese conocimiento de lo que él es, de su verdadero origen,
para que el hombre sienta la necesidad de retornar a donde pertenece, generar esas condiciones dentro de sí mismo para poder establecer dentro de sí ese espacio como hombre remanente y poder establecerlos fuera de sí en los espacios físicos que están determinados para ello. Entonces es muy importante aprender acerca de las mecánicas que nos permiten trabajar en esas tres dimensiones, en nuestro cuerpo físico, en nuestra mente llena de conocimiento y en ese corazón puro, en ese corazón que tiene que recuperar lo que verdaderamente él es, como ese centro motor donde se alberga toda la sabiduría y todo ese conocimiento y toda esa mecánica para poder lograr hacernos uno con el Padre, para poder hacer de nosotros una realidad, conocer al Cristo y hacerlo vivo dentro de nosotros mismos. Daniel habla acerca de los benditos de mi Padre. Hago referencia a Daniel porque es que esa carta 11 tiene demasiado contenido con respecto a lo que representa el remanente. Más que todo el hombre como remanente. Entonces habla de los benditos de mi Padre, herederos del tercer día. Tomad posesión del reino del conocimiento y amor preparados para vosotros desde la fundación del mundo. O sea que se nos está diciendo que nosotros tenemos que tomar posesión de todo ese conocimiento, de toda esa sabiduría que se guarda, de todo ese amor que se guarda en el corazón de nosotros y que eso ha sido entregado y ha sido preparado desde siempre, desde el origen que traemos, venimos con esa condición en nuestro corazón de ser hombre remanente. Y se habla de un cifrado, de una codificación que nos dice que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Es decir, eso a qué hará referencia. Ese cifrado detalla a esos hombres que vienen haciendo su camino a través de las encarnaciones y que vienen sintiendo en su corazón esa necesidad de ser distintos, de ser diferentes, de poder entregar algo a la humanidad, de estar siempre en pos de hacer el bien, de encontrarle el sentido a la existencia de nosotros como humanidad, de encontrarle el sentido a la conexión que debemos tener con la creación, con lo divino. Entonces esos hombres que han venido siempre en ese caminar son los que vienen a través de incontables tiempos, de incontables encarnaciones y son los que llegan en este momento a buscar ese conocimiento, a buscar esas respuestas a todas esas inquietudes que han traído y que es lo que les permitirá conformarse como esos hombres que son la esperanza para esta humanidad. Ese cifrado identifica a esos hombres como ese grupo central y que realmente encarna la conciencia de ese grupo remanente, de ese remanente espiritual que es el que se manifestará realmente. Ese grupo central que es un eje de rodamiento, de ese mecanismo que representa ese remanente en toda la creación, porque es un mecanismo tal que se sabe y se tiene la certeza y la seguridad de que en su momento se manifestará y que dará la respuesta a todo lo que se necesita para que la vida prevalezca dentro del planeta. Entonces, en este momento, cuando se habla y se aprende el remanente, debemos entender que se da un proceso de elección y selección, que los hombres se deben ubicar, que si el hombre pretende seguir al servicio de esa oscuridad, pues sencillamente se ubica al lado izquierdo de los cabritos, pero si el hombre reconoce que tiene que salir de toda esa mentira, de toda esa falsedad y que quiere empezar su camino en la luz con el conocimiento de la real verdad, simplemente se ubica al lado de la mano derecha, donde están los benditos del Padre. Por lo tanto, ese eje central de este mecanismo de remanente que se han constituido como tal,
son los hombres a los cuales se les ha encargado la responsabilidad del remanente. Entonces, es algo que trae consigo un gran propósito. ¿Cuál es la condición espiritual que debe alcanzar ese hombre para contener dentro de sí todo ese poderío que le permita cumplir con esa responsabilidad? Bueno, dentro de todo lo que hemos hablado del remanente, nosotros siempre pensamos en la protección, ¿no? Siempre estamos buscando estar protegidos, que no nos pase nada, que hacernos dignos de que nuestra vida transcurra sin ningún tipo de contratiempo. Y pues es como natural, ¿no? Sentir siempre esa necesidad de estar protegidos. Pero resulta que no basta con sentir esa necesidad, sino que es necesario ocuparnos de que esa protección realmente se dé. ¿Y quiénes son los directos responsables de que esa protección siempre nos acompañe? Pues cada uno de nosotros. Nosotros mismos somos responsables de estar protegidos. ¿Y eso con qué tiene que ver? Pues eso tiene que ver con mi obrar, con mi proceder. Eso tiene que ver directamente con el trabajo interior que yo haga, con el emblanquecimiento de esas vestiduras, como nos enseña el conocimiento de Jesús, con hacernos hombres nuevos, con contener ese Cristo dentro de nosotros mismos. Y esa protección que alcanzamos nosotros como seres espirituales, como individuos, es la única que nos garantiza que realmente se dé. Esa condición que alcanzamos nosotros como hombres espirituales es lo que nos garantiza que esa protección se haga una realidad. Y es lo mismo que va a suceder dentro de los remanentes. Existe y existirá en esos lugares una energía especial, una energía diferente. Pero ¿por qué se da? ¿Qué es lo que hace que esa condición diferente se dé en esos lugares? Es sencillamente la condición que llevan los hombres que van allá a habitar esos espacios. Entonces siempre va a haber como una fuerza tutelar que está cargada de todo lo que el hombre contiene, de tres aspectos importantísimos que debe trabajar el hombre remanente y tienen que ver con su corazón, con su espíritu y con su alma, porque son esos tres aspectos que realmente van a garantizar que esa energía de protección sea una continua resonancia dentro de estos sitios. Pero si llegado el momento el hombre llega a vibrar en una sintonía distinta y arrastra hacia los remanentes toda la escoria y toda la maldad y todos los vicios y todo lo que se ha vivido en el mundo hacia estos lugares, sencillamente esa energía que se da allá por naturaleza lo rechazará, se encargará de que todo eso que llega allá, que no pertenece a esos sitios ni a la condición de los hombres que allí superviven, esa misma energía que se vive allí se encargará de que todo eso sea repelido. Entonces el hombre debe comprender que todo lo que alberga en su corazón tiene que estar ligado a todo lo que dentro de la creación contiene ser. Que todo lo que el hombre haga con su espíritu tiene que ver con su obrar, pero con un obrar dentro de la luz. Y que todo lo que el hombre reconozca dentro de su alma sea lo que está conectado con todo lo divino, para que esa protección, ese cuidado, esa energía pura que se va a vivir dentro de los remanentes, se preserve, continúe, y que sea una constante y que sea solamente el amor, la paz, la armonía, lo que se manifieste dentro de esos espacios y en los corazones de todos los hombres que allí permanezcan, de todos los hombres que allí van a dar continuidad a la vida, van a enseñar acerca del Cristo que han creado dentro de sí mismos a todos aquellos que en determinado momento lleguen a estos lugares. Entonces, es esta parte, este fragmento de lo que es un remanente, de lo que son los remanentes, lo que les quería compartir, para que todos aquellos que hayan escuchado poco
o que nunca hayan escuchado nada, tengan un abrebocas de lo que es empezar a realizar ese trabajo de remanente para podernos constituir como tal y para poder hacernos dignos ya con lo que hemos adquirido como parte de ese trabajo que se debe iniciar para poder hacernos dignos de llegar a estos lugares. Muchas gracias por haber destinado su tiempo, por haberme escuchado, por permitirme compartirles esta información, y quedan cordialmente invitados para dentro de 8 días nuevamente a través de nuestro canal Coricancha. Ya saben que están disponibles todas nuestras redes para sus inquietudes, para preguntas, sugerencias, y bueno, nuevamente un abrazo desde mi corazón y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Hoy la mafia ya empezó a dar a luz los hombres de conciencia azul, hijos del dorado amanecer con los conocimientos del tiempo preexistente amor, donde jugarán los niños de la nueva humanidad de conciencia, donde jugarán los niños de la nueva humanidad de conciencia. Donde jugarán los niños de la nueva humanidad de conciencia, donde jugarán los niños de la nueva